Besat Hashem, continuamos con nuestro estudio de Ilhot Teshuvah del Rambam. Aunque pasamos Rosh Hashanah, Yom Kippur, Rosh Hashanah Rabbah, y aparentemente ya no hay por lo que hacer Teshuvah, pero un pajarito me dijo que se puede seguir haciendo Teshuvah también después de las fiestas, ¿no? Yo sé que aquí son todos tzadikim y nadie, las clases son para mí mismo, ustedes solo escuchen y nada más, ¿verdad? Bueno, estamos en Ilhot Teshuvah del Rambam, que recordemos Sefer Mishneh Torah, el libro Mishneh Torah o Yad HaZaká, de los 14 libros de la enciclopedia lágica del Rambam. En el primer libro, en la primera parte, el libro denominado, que a cada uno de los 14 libros el Rambam le puso nombre, y a este libro le colocó el nombre Ilhot Sefer Hamadah, libro del conocimiento. Y aquí tenemos varios temas importantes de los fundamentos de la emuná, de la fe, y el último tema del libro es la Salahot de Teshuvah. El primer capítulo ya lo hemos estudiado, Besat Hashem comenzamos con el segundo capítulo. Eizo y Teshuvah Gemurah. Pregunta el Rambam. El Rambam nos habló de cómo definir lo que es la Teshuvah. Hablamos de ese tema. Hablamos de la vinculación que hay entre la Teshuvah y el Vidui, la mitzvah del Vidui. Hablamos de la vinculación que tiene Yom Kippur, la Teshuvah con Yom Kippur, con Isurim, con sufrimientos, afilo con la muerte. Aquí el Rambam hace una pregunta. ¿Qué significa hacer Teshuvah completa? ¿Qué es una Teshuvah absoluta? Donde uno puede estar seguro de que la persona que hizo Teshuvah, lo único que está haciendo es motivado por la Teshuvah y nada más. A veces hay personas que hacen cosas y tienen varias o diferentes motivaciones para hacer lo que hacen. Nosotros llamamos a una persona que hace las cosas porque Dios manda, que las hace Leshem Shamayim. Leshem Shamayim. Sí, hoy en la mañana yo me puse tefilín. ¿Por qué me puse tefilín? Porque no tenía lo que hacer, o porque estaba aburrido, entonces digo, bueno, a ver qué hago, entonces digo, bueno, me voy a poner tefilín. ¿Qué? Entonces, una persona que en la mañana se levanta y se pone tefilín porque es mitzvah Hashem, y eso es lo único que lo motivó, entonces podemos decir de que su mitzvah es completa. Pero por otro lado, en el momento de ponerse los tefilín no puso la cabana suficiente de cumplir la mitzvah. ¿Por qué? Porque él ya está acostumbrado a hacer esto todos los días, entonces ya lo hace un poco automático. Entonces nosotros queremos encontrar, dice el Rambam, una Teshuvah en la que yo puedo decir de que el Señor aquí hizo Teshuvah solamente por un solo motivo, que es hacer Teshuvah y nada más. A veces una persona puede hacer Teshuvah, ¿por qué? Porque le conviene. Le conviene hacer Teshuvah. O porque tiene miedo. O porque ya no tiene fuerza de seguir haciendo, ¿sí?, las tonterías que hacía, ¿sí?, por ejemplo en la juventud, y ahora ya le vinieron los pelitos blancos y ya dice, bueno, basta, ¿qué estoy haciendo? Y así sucesivamente diferentes
situaciones que al final yo digo, bueno, al fin y al cabo el Señor hizo teshuvá, pero no es una teshuvá completa, absoluta, no, es sincera, yo no digo que no es sincera, es sincera, pero, ¿sí? Una cosa es hacer una teshuvá sincera en una cierta situación y otra cosa es hacer una teshuvá sincera en otra situación donde básicamente las cosas son diferentes. Y ahora vamos a traer el ejemplo que trae el Rambam para explicar esto. Además que el Yetzer lo va abandonando a la persona de manera gradual cuando ya va creciendo. ¿No? Claro. Ya fe. Entonces vamos a ver el ejemplo que da el Rambam para entender bien esto como él lo explica. Dice el Rambam, una persona hizo en su momento una aveira, un pecado. Y ahora él se encuentra exactamente en esa misma situación, después de un tiempo o después de algo que sucedió. Y ahora él puede volver a repetir el mismo pecado exactamente como lo hizo en la otra ocasión. Pero en lugar de hacerlo, se abstiene y no lo hace. Upiresh, velo asa mipnei tshuva. ¿Y por qué se abstuvo de hacerlo? Por un solo motivo. Porque él decidió hacer teshuvah. Hacer teshuvah. Lo mira, no porque tiene miedo de algo o porque sí, o porque tiene algún pensamiento de que esto le puede perjudicar en algo, pero tampoco no porque el Señor ahora esté más débil de lo que estaba en el momento que hizo el pecado en su primera ocasión. Básicamente todo el panorama es el mismo panorama exacto de cómo fue el momento en el cual él hizo el pecado el año pasado. Exactamente. Entonces él puede volver a repetir exactamente lo mismo y hacer exactamente lo mismo, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Por un solo motivo. Porque el Señor decidió hacer teshuvah y no hacer ese pecado. Keitzat. Ejemplo. El hombre tuvo una relación prohibida con una mujer. Ulahar zman, y después de un tiempo, Nityajedima se quedó a solas con ella, en otro momento, en otra situación, y las cosas básicamente no cambiaron en su plataforma de lo que había sucedido en la ocasión de cuando él pecó con esa mujer. ¿Qué significa? Él la sigue amando exactamente y queriendo como la quería en aquella ocasión, el año anterior, por ejemplo. Y el Señor sigue con la misma fuerza, ¿sí? Con la misma energía que tenía el año pasado. Antes tenía 19, ahora tiene 20. Ya fue, pero sigue con la misma fuerza. Y la mujer sigue con la misma belleza y con la misma situación y con las mismas ganas. Uba Medina Shabarba, y están en el mismo país. Hay países donde hacer esas cosas no queda tan bien. Hay países donde es parte del plan estatal, exactamente, de la idiosincrasia, ya fe. ¿Qué? Hay países donde hacer ciertas cosas es más cómodo que en otros. Ya fe, muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí
que todo el panorama, que todo el ambiente, que toda la situación está dada para volver a repetir y hacer lo mismo exactamente, sin ninguna diferencia de lo que sucedió en el último momento anterior cuando él pecó, en ese caso, en esa situación. El Señor sigue con la misma fuerza, la señorita sigue con la misma belleza, están en el mismo lugar, los dos tienen la misma fuerza, los dos tienen las mismas ganas, los dos están en el ambiente adecuado para poder pecar, todo está listo para hacer lo mismo exactamente que lo que se hizo en la vez anterior. Y a pesar de eso, él no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque está haciendo Teshuvah. Yafé. Upiresh velo avar, y él se abstuvo de hacer esto y no transgredió y no pecó. Dice el Rambam, Zeu Baal Teshuvah Gemurah. Este no es un Baal Teshuvah común. Hay Baal Teshuvah. Baal Teshuvah. El Señor ya no hace lo mismo. El Señor hace 20 años tuvo una relación amorosa con una mujer prohibida, etcétera, etcétera. Pero ahora ya tiene 20 años más. Y ya está en otro lado. Y la mujer con la que quisiera tener relación ya no le pinta tanto como antes. Y no le llama la atención como antes. Y no tiene la misma energía. Pero él tiene la posibilidad de pecar, pero no peca. Dice, no, yo me volví religioso. Yo no quiero pecar con esta mujer. Entonces, ¿es Baal Teshuvah o no? Sí, es Baal Teshuvah. Pero dice el Rambam, pero no es Baal Teshuvah Gemurah. No es Baal Teshuvah completo. ¿Por qué? Porque para que la Teshuvah sea completa, tú tienes que estar en la misma exacta situación que estuviste en la vez anterior y no pecar solamente por un solo motivo. No porque te falte ganas, fuerza, miedo, etcétera, qué van a decir o qué no van a decir, etcétera, etcétera, o que estés en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, en otra posición, y todas esas cosas te hacen dar un paso hacia atrás. No, todo eso no existe, estás exactamente en la misma situación, y a pesar de eso, no lo haces. Eso se llama Teshuvah Gemurah. Teshuvah completa. Y la otra. De ahí nunca más lo hace para adelante. ¿Ah? De ahí para adelante nunca más lo hace. De ahí para adelante no sé lo que va a pasar, yo sé lo que pasó ahora. Ahora eso es lo que pasó. De ahí para adelante un shidduch y que se case. Ushe Shlomo Amar, eso es lo que dijo el rey Shlomo. En Kohelet 12. וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. Y recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, Shata Bachur, donde Baruch Hashem, los músculos y la energía funcionan bien. Sí, funcionan en quinta, no en primera. ¿Qué? ¿Qué? Hasta que no lleguen los días del mal, Yemei Hara, Vigiu Shanim, y llegarán los años, ¿sí? Después de muchos años, Asher Tomar, que vas a decir, Einli Baem Jefetz, que no tengo en ellos deseo o voluntad. Entonces, ¿qué dice Shlomo Amelech? Shlomo Amelech dice, mira, Najón, tú puedes hacer Teshuvah
a los 70, a los 80, a los 120, en la última respiración de tu vida puedes hacer teshuvah y la van a aceptar. Pero yo te recomiendo que hagas teshuvah un poco más temprano. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Cuando todavía tienes, ¿cómo se dice?, la vida por delante. Y tienes toda la fuerza y toda la potencia y toda la energía. Y ahí decides hacer teshuvah. Dice el Rambam, eso se llama teshuvah gemura. Eso es una teshuvah completa. O sea, no quiere decir que una persona que no aprovechó su juventud y llegó, ¿sí?, a su ancianidad o a la edad que llegó, y él ahora realmente con sinceridad decide hacer teshuvah, dice, como no lo hice en mi juventud, no lo hago ahora. No, hazlo ahora. Como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Pero, malazot, más vale tarde que nunca, pero mejor antes que nunca, antes que tarde, ¿sí? Mejor antes que tarde. Y eso es lo que dice el Rambam. Si tú quieres que se considere una teshuvah completa, básicamente tú tienes que estar en una situación donde se te presentó el pecado exactamente de la misma forma y tú no lo hiciste. Cuando algo ya no tiene la misma plataforma, ¿sí?, el lugar, la fuerza, la persona, lo mencioné, algo que cambió, y que eso puede motivar el hecho de que ahora tú no vas a hacer el pecado, ya no está en el mismo nivel. Afilu que es teshuvah. El Rambam no dice que no es teshuvah. Es teshuvah, pero no es teshuvah gemura. No es teshuvah gemura. Nunca es teshuvah gemura. Veim lo shav, Nunca es. No siempre todos tienen. Déjame terminar. ¿Qué? Nunca es teshuvah completa. Sí. Aun cuando está en su último minuto de vida. Depende. Joliot que sí. Joliot que sí. Joliot que hay una persona que está en el último momento de su vida, como cuenta la Gemara en la historia de Rabbi Elazar ben Dordaya, que el Señor, sí, tenía una vida prostituida constantemente, y en la última oportunidad que tuvo la oportunidad de volver a hacer lo mismo que hizo toda su vida, al final, sí, el Señor fue a Kadosh Baruj Hu y le dijo, Zeu, ¿qué hago? Tengo que hacer teshuvah, ya no puedo más. Top, Bejolofen, dice el Rambam, Veim lo shabe la bimei ziknuto, pero si una persona hace teshuvah en su ancianidad, cuando ya es zaken, y cuando ya no tiene la misma fuerza de hacer lo mismo que hacía anteriormente, a pesar de que no es una teshuvah de categoría, ¿por qué? Porque como dijo Shlomo HaMelech, él ahora está haciendo teshuvah en el momento que el motor ya no funciona como antes, que la energía ya no es como era antes, y que las ganas y el deseo ya no es como era antes. En esos casos, pero a pesar de eso, Mo'eletilo, si él va a decidir hacer teshuvah, le sirve esa teshuvah, ubal teshuvah, y se considera bal teshuvah. Entonces, no es bal teshuvah gemura, pero es bal teshuvah. pasa lo mismo arriba. Afilo, Entre una y otra. ma. Pasa lo mismo arriba. Más arriba. Entonces, ¿Qué pasó arriba? Arriba no se puede hacer teshuvah, ahí No, ya es no, demasiado no. tarde. ¿la recibieron como la otra o no la recibieron? No, ¿Qué no. pasa? Si no es lo mismo, ¿se puede que no va a ser lo mismo? ¿Sí? Si no es lo mismo abajo, no es lo mismo arriba. ¿Verdad? ¿Verdad? El Señor. Siempre la teshuvah.
Teshuvah Fija, Gemurah es la ¿para más qué el grande. Rambam está diciendo que el Baal Teshuvah Gemurah es más grande que el que no? Entonces, la lógica dice que también el esfuerzo de una persona que hace Teshuvah Gemurah es mucho más grande que el que no, a pesar de que los dos hicieron Teshuvah. Entonces, la recompensa que va a recibir uno no va a ser la misma que el otro. Afilu abar kol yamav, dice el Rambam, afilu la persona que pecó todos los días, Gasat Teshuvah beyom mitato, hizo Teshuvah el mismo día de su muerte, Umet bichubato, y murió en su Teshuvah, Kol avonotav nimchalim, Hashem le perdona todos sus pecados. Sheneemar, como está escrito ahí también en Kohelet, Ad asher lo techshach hashemesh, hasta que no se obscurezca el sol, Vehaor, y la luz, Vehayareach, y la luna, Vehakohavim, Veshabu ha'avim achar hageshem, y regresaron las nubes luego de la, o sea, se apartaron las nubes luego de la lluvia. Que dice el Rambam, que aquí Shlomo HaMelech está hablando simbólicamente de la muerte. Tomeret, cuando oscurece es Zau, es el último momento de la vida de la persona. Entonces, dice Shlomo HaMelech, mientras haya un poco de luz, todavía se puede seguir trabajando y se puede hacer teshuvah. ¿Qué? La luz que habla ahí no es una luz, es una más. Porque ya dice primero el sol, luego la luna, luego habla de las nubes, etc. O sea, le da bastante tiempo a la persona. ¿Qué? Para que pueda hacer. La oscuridad es la oscuridad. Joliot que está hablando aquí de la luz del ocaso. ¿Sí? Tenemos la luz. Es la luz de uno. Primero está el sol. El sol cuando resplandece, cuando alumbra con toda la fuerza. Después viene la luz. ¿Sí? Al final del día, cuando todavía hay un poquito de luz, pero el sol ya no se ve. Y luego viene afilu la luz de la luna, que no es luz propia, y afilu cuando no hay luna, hay por lo menos alguna estrellita por ahí, ¿no? Bedio. Entonces mientras haya algo de luz, o sea, mientras haya vida, la persona tiene que saber que afilu que ya está en los últimos momentos, en sus últimas respiraciones, y viene el rabino y le dice, diga Shema Israel, y diga Shamnu Bagadnu Gazalnu, diga haga bidui. Sí, rabino, ahora hago. Ahora mismo, dígame qué hay que decir. Y lo hizo con sinceridad. El Señor es Baal Teshuvah. Y va a recibir recompensa como un Baal Teshuvah. Y todos sus pecados son perdonados. Cuando él en la última respiración recapacitó, hizo Teshuvah, a pesar de que todo el ambiente y toda la plataforma en la cual él se encuentra ahora, Kamubán, sí, no es la ideal, pero de aquí vemos de que la Teshuvah es algo que es muy personal y muy particular. Desde la Teshuvah más elevada de una persona, que cuando está con toda su fuerza, con toda su potencia, y él decide cambiar y hacer la Teshuvah, hasta una persona que está en sus últimas respiraciones. ¿Qué? Voy a hablar en mi caso, por ejemplo, ya estoy mayor y estoy haciendo Teshuvah, pero la estoy haciendo porque estoy conociendo el judaísmo. Entonces, ¿cómo funciona lo de atrás, que ya no hice y ahora que... Entonces, yo ya expliqué. El giur no es bediuk hacer Teshuvah, no es lo mismo. Es otra cosa, es un tipo de Teshuvah, pero no es exactamente lo mismo. Aquí estamos hablando de una persona que es yehudí, que tiene que cuidar mitzvot. Hacia Joliot también, un ger que no cuida sus mitzvot, que tiene que cuidar, ¿sí? Entonces, cada uno es su... Pero el giur es otra cosa, el giur es una situación diferente que tiene que ver con el cambio y el estilo de vida, pero
es otra cosa, es una decisión que no es obligatoria, ¿sí? Una persona no tiene obligación de convertirse, él se quiere convertir y por eso se convierte. Pero aquí estamos hablando de una persona que es un adúltero, que es un ladrón, que es un yo qué sé, y que tiene que cambiar, porque él tiene obligación de no hacer esas cosas, tiene prohibido hacer esas cosas. Claro, una pregunta. Yo tengo una confusión con la morada de otro shiur de usted, creo que habla. No se preocupe, sí, hay shurim que se contradicen y es muy bueno. Para que piensen bien. Bueno, sí. Eran dos personas, uno que hace teshuvah al final de vida y sí. Uno que yo también preguntó en aquel momento que hace teshuvah desde joven y toda su vida es de uno de tzadik. Al final dice, no, el shiur, que el que hace Baal teshuvah al final tiene mérito más grande que el tzadik que tiene su vida. Ahora aprendemos, por lo menos yo entendí, que el que hace de su juventud tiene como digamos más grande, el mérito está más fuerte como uno que hace en su último día, que no tiene fuerza, que no tiene poder y ya que ve solo el espejo. No es exactamente, yo no hablé de teshuvah, yo hablé de que hay una persona que toda su vida cumple mitzvot, no hace teshuvah, normal, cumple mitzvot, es un tzadik, y hay otro que es Baal teshuvah. Ahí dije que el Baal teshuvah es más grande que el tzadik, dice el Rambam, ¿por qué? Porque el tzadik nunca tuvo la prueba que tuvo el Baal teshuvah. ¿Por qué? Porque él sabe lo que es el mal y a pesar de eso Ya probó. ya probó. Pero aquí tenemos dos Baalei teshuvah, aquí tenemos dos. ¿Sí? Solamente que uno todavía está con pelos oscuros y otro está con pelos claros. Entonces, ahí, dice el Rambam, ¿sí? Dice Shlomo HaMelech, ¿verdad? Que una persona que hace teshuvah cuando es joven, su teshuvah tiene mucho más valor. ¿Por qué? Porque lo hizo cuando todavía tiene todo el poder de seguir pecando y no lo hace. El otro ya está a medio motor. Entonces, Najón de que también su teshuvah vale, pero en comparación al Baal teshuvah joven, ese es gamur y ese no es gamur. ¿Entendido? Entonces no hubo otra contradicción. ¿Quién? Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas un judío que no tiene, digamos, una buena vida, desordenada, y sufre un accidente? No. Y se pierde, o sea, yo por ejemplo, yo tuve un accidente de tránsito fuerte y en fracciones de segundos, realmente, yo vi muchas cosas en mi vida y sentí muchas cosas y dije, bueno, discúlpame por esto, Entonces, ¿qué pasa con una persona, un judío Entonces yo creo que ese es el segundo tipo, porque aquí usted tuvo un trauma que le provocó hacer teshuvah. El otro no tuvo ningún trauma, él estaba igual, ¿sí? El único trauma que tenía es de que tenía la misma mujer, con la misma belleza, con la misma edad. Ese era el trauma que tenía, ¿sí? Ese era el trauma. Y él logró pasar ese trauma, no un accidente, no una situación difícil que le hizo cambiar de opinión. En este caso la situación nos lleva. La situación nos lleva. Eso es lo que dice el Rambam. Eso es lo que dice el Rambam, que el Señor, ¿sí? La vejez puede ser un motivo, pero puede ser también un accidente. O puede ser como ahora regresan muchachos y muchachas que regresan después de 2 años, Hazbe Jalila, y encontraron la emuná. Entonces, ¿quién les hizo encontrar la emuná? Justamente la persecución, el hambre, todo lo que les hicieron pasar ahí. Sí, lamentablemente, cosas tan duras. Entonces, a veces hay personas que en esa situación descubren lo que nunca habían puesto atención. ¿Ceder? Pero aquí estamos con una persona que básicamente su situación es normal, totalmente, y tiene delante de él, ¿cómo se dice? El cerdito listo para poder volver a comérselo bien tranquilo, sin ningún problema. Y él decide, Zeo, se acabó. ¿No? No más cerdo. ¿Qué? Yofi. Muy bien. Muy bien. Entonces, vemos aquí
que afilu cuando la persona está por morir, Hashem acepta su teshuvah. Miklal shin shachar boro beshav kodem sheamut nislach lo. Así dice el Midrash. Los malvados de Israel que introducen tristeza o arrepentimiento en sus corazones en el momento que están por morir por sus acciones, si hicieron teshuvah y murieron con teshuvah, en Bene Olam Haba, merecen Olam Haba. Pero, como dijeron Jajamim, Kol Israel yesh lahem chelek la Olam Haba. Dice la Mishnah en Masejet Sanedrin que todo Israel tiene su parte en el Olam Haba. La pregunta es ¿qué parte? ¿Sí? Hay algunos que tienen un cuartito chiquitito, ¿sí? Hay algunos que tienen una mansión, ¿sí? Con piscina y con jacuzzi, ¿sí? ¿Sí? Otros tienen un edificio de 4, ¿sí? De 5 pisos, ¿sí? Y se lo alquilan a otros también. ¿No? Bekitsur, ya fue. Bueno, allá. Entonces, eso es a nivel práctico lo que significa la tshuva. Y ahora el Rambam regresa o continúa y nos quiere explicar cómo se hace teshuva. ¿Qué significa hacer teshuva? Nosotros dijimos aquí el Rambam habló en forma general. ¿Sí? La persona está con su fuerza, no está con su fuerza, etc. Ahora, a ver, explícame en la práctica. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los pasos, ¿sí? De la operación denominada teshuva? Umaya teshuva hu sheazov achotecheto ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וישבן מחשבותיו וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שוב וניחמתי ויעיד עליו יודע תלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. El Rambam aquí nos da básicamente la receta de los componentes de qué significa hacer teshuvah, behemet, cómo se hace teshuvah. Primeramente, sheyazov achote chet'o, que abandone el pecador su pecado. Y lo tiene que quitar de su pensamiento. Vamos a explicar ahora. Y tiene que decidir en su corazón que no lo va a volver a repetir nunca más. Como está escrito en Ishayahu 55, Yazov Rashad Darko, abandonará el malvado su camino, Veish Aven Machshevotav, y el pecador sus pensamientos. Hay el camino que hay que abandonar y hay los pensamientos que hay que dejar detrás. Entonces, el Rambam aquí nos está hablando de lo que se denomina Azivat Achet, que hay que abandonar el pecado. Vejen, y además de eso, o sea, abandonar el pecado y los pensamientos. Y decidir de nunca más volver a repetir. Además de eso, la persona tiene que arrepentirse. Itnahem al sheavar, de lo que hizo en el pasado. Mientras que el abandono del pecado es
en el presente. El Rambam dice que la persona también tiene que arrepentirse de lo que hizo en el pasado. Shenemar, como está escrito, Ki acharei shuvi nihamti. Como está escrito en Irmiau 31, porque luego de regresar me arrepentí. Entonces aquí hay un tema muy interesante, pero antes voy a terminar. Y luego, dice el Rambam, testimoniará sobre él el que sabe los secretos, Yodea Talumot, Shelo Yashuv Lezeachet Leolam, que la persona no va a regresar a cometer ese pecado nunca. O sea, Hashem va a testimoniar sobre esa persona que hace Teshuvah, que él está decidido a nunca más volver a repetir esto. Shenemar velon omar od Elokeinu lema'aseh yadeinu. Que no vamos a decir más Elokeinu lema'aseh yadeinu a nuestras acciones. O sea que la persona no va a volver a repetir esto. Entonces aquí vamos a desglosar un poquitito lo que dice el Rambam, pero al final termina diciendo Vetzarich leitvadot bisfatav velomar inanot elu shegamar bilbo. ¿Se acuerdan que hablamos en el primer capítulo que no es suficiente con pensar en la teshuvah, sino que hay que decirla? Pero dice el Rambam que cada una de estas cosas que yo aquí acabo de enumerar y de decir que son los componentes de la teshuvah, no es suficiente solamente con pensarlo, sino que hay que decirlo. ¿Sí? Hay que hacer el vidui. Tzarich leitbadot bisfatav. La persona tiene que hacer el vidui con sus labios. Velomar inyanot elu shegamar belibo. Y decir estas cosas que él decidió en su corazón. Asboniré, tratemos de ver qué es lo que nos enseñó aquí el Rambam. El Rambam nos dice, nos quiere enseñar aquí cómo se lleva a cabo la teshuvah. Entonces, de alguna forma la teshuvah, de acuerdo a cómo la entienda el Rambam, incluye los tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Haya hove ve'yeh. Shem Havaya, el nombre de Akadosh Baruj Hu, Yud Kei Vav Kei. Entonces esto nos da ya la pauta de que la teshuvah es una mitzvah que está por encima del tiempo, o que es atemporal. Y por eso dijeron Jajamim de que una de las cosas que Hashem creó antes de la creación, que ya existían antes de Beriat Haolam, es la teshuvah. El mundo ya está creado cuando en su base, una de sus bases es que la posibilidad de que, a pesar de que una persona se equivoque, o que caiga, o que tropiece, que puede regresar. Ya, entonces, ¿qué es la teshuvah? Primeramente, la teshuvah es azivat hachet, abandonar el pecado. La persona pecó 1, 2, 3, 4 en diferentes cosas. Entonces, dice Rambam, hay que abandonar el pecado. ¿Qué significa abandonar el pecado? Dejar de hacerlo. Hasta ahora lo hacías, ahora lo abandonas. ¿Qué?
sea, dice el Rambam, ¿sí? Cuando estudiamos Rambam tenemos que ser muy cuidadosos y meticulosos en cada palabra, que abandone el pecador su pecado. She'azov ha'choteh chet'o, su pecado. No va a que va a abandonar el pecado del compañero. ¿De quién? El Rambam podría haber ahorrado una palabra y decir que abandone el pecado. Y no que abandone el pecador su pecado. ¿De qué estamos hablando? De pecadores, ¿no? Entonces, ¿verdad? De que si hay un pecado es porque hay pecador. Y si hay pecador es porque es el pecado de él y no del vecino. Ahí creo que implica que tú tienes que estar seguro de que es un pecado. Que acepte que es suyo. אפשר לקרוא גם בצד אחר, העבירה כבר בחוץ תמיד, מאז העבירה הראשונה, אם זה בחוץ, לא לדחוק פה בתוכנו. Entonces, קודם כל, אז בואו נגיד ככה, digamos así. ¿Verdad que una persona va a hacer teshuva solamente cuando hay pecado? Si no hay pecado, ¿de qué va a hacer teshuva? Que él imagina que está pecando. Eso es muy raro que... Tiene un problema. No, es posible. A veces una persona no sabe, piensa que está pecando. No sabe que eso es un pecado. Ya יכול להיות. אבל... Pero no creo que esa es la intención del Rambam. El Rambam lo que quiere decir es primeramente el pecador. Con el cual tienes que saber que cuando tú pecas, eso influencia en ti. Eso te transforma en pecador. Ya eres otra persona. No eres lo mismo después del pecado que antes del pecado. ¿Sí? No es la misma persona. Cuando una persona pecó, básicamente, ¿sí? Introduce inmundicia, introduce energía negativa, básicamente contaminación. Entonces, el Rambam te dice, esto no es algo técnico. Bueno, hice un acto. No. Tú te transformaste en pecador. O sea, tienes un nuevo título. Joté, pecador. Entonces, con el cual tienes que saber en dónde estabas y ahora en dónde estás. Estás en otra ubicación. Estás, ¿sí? Te pasaste al equipo de los pecadores. Entonces, tú eres pecador. Entonces, eso lo tienes que tener claro. ¿Sí? Tu personalidad es una personalidad o una situación, ¿sí? Pecaminosa. Y después dice el Rambam, Chet'o. Entonces, ¿por qué tiene que enfatizar que es tu pecado? Porque la gente tiene una costumbre muy mala. Mirar la piedra y esconder la mano. No. De ver los pecados siempre en dónde. ¿Ah? ¿En los demás? ¿Mejor? Él se mira al espejo, ¿sí? Y ve ahí suciedad y dice, qué sucio que es el vecino. Qué sucio que es mi compañero, qué sucio que es esto, ¿qué? ¿Sí? A pesar de que lo que él está viendo es a sí mismo.
echarle la culpa al otro es muy fácil. Entre paréntesis, el Baal Shem Tov, si no me equivoco, dice eso, Bediuk. La persona que ve pecados en el otro es porque eso mismo lo tiene él en él mismo. Sí. Casi siempre. En diferentes niveles o en diferentes medidas. Pero si tú ves siempre en los demás cosas malas, ese es un reflejo de lo que hay también en ti. Entonces por eso dice el Rambam, tú ocúpate de tus pecados y por favor a los demás déjalos tranquilos. Que ellos atiendan sus pecados. Hay mitzvah de tojajá, pero ahora estamos hablando de lo que yo tengo que hacer por mí. Entonces primeramente tiene que abandonar el pecador, que sepa que es pecador, su pecado. Como van que para abandonar un pecado hay que tener bien claro el pecado y qué es lo que estoy haciendo. Un poco como estableciendo que la persona viene, hace una verás, su pecado determinado, toma para sí en cuenta la cuestión de lo que hizo, primeramente. Luego dice que realmente, o sea, bueno, se dice a sí mismo, no, ya hasta aquí nomás, no quiero volverlo a hacer, etcétera. Pero una cosa que me parece importante, que incluso en la psicología lo dice, es el hecho de decirlo en voz alta. Porque de esa manera, ahí se activa realmente el momento en que voy a hacer la corrección real, es decirlo en voz alta. Porque incluyo mi físico, mi voz, toda la cuestión. Eso ya lo dijo el Rambam en el capítulo anterior y ahora lo enfatiza. Lo enfatiza. Mucho más fuerte esta vez. Lo que enfatiza el Rambam es que no solamente él tiene que decir con su palabra el tipo de pecado que hizo, sino que también todo el proceso del pecado que estamos viendo ahora, también eso debe decirse con la palabra. Entonces, primeramente el Rambam habla del presente. Abandonar el pecado, pero el Rambam dice hay algo más. No es suficiente dejar el pecado en la práctica, sino que hay que apartarlo de la mente. Hay muchas personas que dejan de tomar, ¿sí? Son alcohólicos, dejan de ser alcohólicos prácticos, pero siguen siendo alcohólicos mentales. Son alcohólicos mentales, ¿sí? Siempre están deseando. Digo, de alguna forma van a volver a picar. Tarde que temprano se van a quebrar. Claro, porque no lo sacan bien. Por eso dice el Rambam, abandonar el pecado no es suficiente con que yo dejé de ir a la tienda a comprar, ¿sí? Los productos, los líquidos alcohólicos, sino que ni siquiera se me viene a la mente el deseo, o las ganas o la voluntad de ir a la tienda e ir a comprar esos líquidos. Y si no hice eso, si no lo logré, todavía no abandoné el pecado. Abandonar el pecado en la práctica cuando mentalmente uno todavía está, ¿sí? Con la infusión, ¿sí? Con el ¿cómo se llama? Con el ¿sí? La jeringa. Con la jeringa metida, sin el whisky y sin la vodka y sin la tequila. Según el Rambam, eso no significa abandonar el pecado. Abandonar el pecado significa que el abandono es absoluto, ¿sí? Por fuera y por dentro. Exteriormente e interiormente, en la práctica y en la mente. Y por eso dice el Rambam que abandonar el pecado significa abandonar el pecado en la práctica y también quitarlo de la mente, del pensamiento. Y decirlo en el corazón. ¿Qué? Rega. Eso es ahora la próxima parte. Eso es en el presente. El presente. Veigmor belibo, y la persona tiene que recibir en su corazón de que nunca más lo va a volver a repetir, a hacer. ¿Quién? ¿De qué se quita primero? ¿De la mente o de la práctica?
Depende. Yo creo que la práctica primero. Si el Rambam habla en orden cronológico, entonces significa que primero hay que quitarlo a la práctica. ¿Najón? Esto es la discusión famosa. ¿Cómo se maneja el hombre? ¿De adentro para afuera o de afuera para adentro? De adentro para afuera. Depende. Depende del pecado. ¿Depende? No depende del pecado, depende de muchas cosas. Depende de la personalidad. ¿Ah? Mejor. El Sefer HaChinuch. ¿Sí? En la mitzvah Yudbet, la mitzvah 12, que es la mitzvah de no romper los huesos del Korban Pesach, dice, ¿por qué la Torah trajo tantas mitzvot que tienen que ver con el Korban Pesach, con el sacrificio del Pesach? Pero en general, ¿por qué tenemos tantas mitzvot en la Torah? Respuesta: Acharei ha'ma'asim nimshachim halevavot. Detrás de las acciones se dirigen los corazones. El momento que una persona se acostumbra a actuar en el bien, eso va a influenciar en su corazón. Y al revés lo mismo. ¿Sí? Una persona puede tener un muy buen corazón, pero si sus acciones son malas, al final eso va a terminar influenciando en su corazón. Pero eso dice el Sefer HaChinuch y muchos otros. Pero el Mesilat Yesharim dicen de que, el Mesilat Yesharim, el Ramjal dice de que a veces funciona al revés. A veces una persona tiene un ímpetu interior que eso lo lleva a la acción. ¿Sí? Él trae el ejemplo de Rivka y de Abraham Avinu, pero ahí en el mismo capítulo, y se entiende de que una persona que tiene energía positiva interna, eso lo va a llevar a la acción. Entonces puede funcionar de los dos lados. Pero hay una diferencia. En general, lo que nosotros hacemos está más en nuestras manos que lo que tenemos en nuestro interior. Lo que está en nuestro interior es algo más abstracto, es menos controlable, ¿sí? Lo del corazón. Lo que hacemos con las manos está en nuestras manos. Es físico. Entonces, por eso, dice el Rambam, la persona tiene que abandonar el pecado en la práctica y, además de eso, que no se conforme con la práctica, sino que sepa que tiene que hacer un switch mental. Tiene que cambiar la cabeza, tiene que cambiar su mentalidad respecto a ese acto, porque si no lo va a cambiar, entonces eso le va a durar lo que le va a durar, pero al final otra vez va a caer. Y tiene que recibir en su corazón de no volver a repetirlo, como está escrito, y por eso dijo Ishayahu, abandonará el pecador, el malvado, su camino práctico, y el pecador sus pensamientos. Entonces, Ishayahu Anabí habló de dos cosas: de abandonar el camino, o sea, la práctica, y también los pensamientos. Desconectarse mentalmente, ideológicamente de lo que uno hace. Y además, Itnahem al-Shavar tiene que arrepentirse de lo que hizo en el pasado. Como está escrito, Kiacharei Shuvi Nihamti, porque luego de regresar, luego de abandonar el pecado, me arrepentí. Ahora yo les hago una pregunta. Una persona cuando hace teshuvah, ¿qué hace primero? ¿Abandona el pecado o se arrepiente? ¿O primero se arrepiente y luego deja el pecado? ¿Ah? Primero el pensamiento de lo que dice la cabeza. De arrepentirse, de analizar. Es la lógica, ¿no? Sabe que lo que está haciendo está mal y no. O sea, primero la persona se arrepiente de lo que hizo en el pasado y luego la consecuencia es ya fe. Muy bien.
Pero ¿qué vamos a hacer? Que el Rambam dice al revés. El Rambam dice primero se abandona el pecado en la práctica y en la mente, y luego te arrepientes. O sea, el Rambam dice, esto yo no es un invento mío, esto es un invento de Irmiyahu Anabí. ¿Sí? Porque Irmiyahu Anabí dice que ajarei shuvi, porque luego de que regresé, o sea, que hice, que abandoné el pecado, nihamti, me arrepentí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el arrepentimiento viene después del abandono del pecado. ¿Cómo es posible? Primero uno se arrepiente y luego abandona el pecado. Sí, porque puede ser que sea más fuerte, Me parecía que más espiritual la persona. Pruebes que no lo haces y luego ya viene el pensamiento que es como más difuso, no sé, parece que es como más exitoso que primero lo dejes y luego te arrepientas mentalmente, que luego... Más exitoso. Más práctico, como se dice. ¿Quién? Yo tenía, no sé, cuando la persona está pecando, al momento de que deja de pecar, le llega el momento de la teshuvá, ¿no? Porque ya se acuerda lo que hizo. Entonces, ya fue. Yo creo que va por ahí, no sé. Bien, yo creo que el Rambam habló aquí de un arrepentimiento posterior a la teshuvá, porque el Rambam no habló del arrepentimiento anterior a la teshuvá, que es claro, que es obvio y no es necesario ni siquiera hablar de él. Eso es lo que sale primero. ¿Verdad que una persona para abandonar el pecado tiene que empezar a pensar y decir, ¿qué estoy haciendo? Esto no está bien. ¿Mejor? Pero eso es obvio. Pero la novedad es el arrepentimiento que viene después del pecado. ¿Qué significa eso? Es como una persona, ¿sí? Hasbe Jalila, diabético. Como que se prepara de antemano. ¿Sí? El Señor no le hace caso y yo qué sé, y toma azúcar y yo qué sé, y cosas, y le perjudican y tiene que pasar una operación. Entonces la operación es el corte de lo que le provoca la muerte. Es como la teshuvá práctica, ¿sí? ¿Sí? La teshuvá es una operación. Hay que amputar las cosas que se fueron añadiendo a nuestro cuerpo, a nuestra alma, y que en verdad hay que amputar, hay que operar, hay que agarrar el bisturí y cortar. Después de la operación el Señor dice, ay, ¿por qué hice tantas tonterías? ¿Qué es eso? Arrepentimiento. El Señor hizo la operación, pero luego de que vivió, ¿qué significa ahora curarse? De alguna forma dice, ahora realmente me puedo arrepentir. ¿Sí? Antes de abandonar el pecado, la persona todavía está como medio envenenado. Y Ulay él piensa que está arrepintiéndose, pero es un arrepentimiento que todavía no está limpio, no está puro. Después de que la persona abandonó el pecado y ya básicamente se desconectó y se desvinculó en la práctica y en la mente, como dice el Rambam, ahora el Señor tiene las cosas mucho más claras y dice, ahora me puedo arrepentir Behemet. Ahora Behemet me puedo arrepentir porque estoy entendiendo exactamente qué barbaridades estuve haciendo en mi vida. Por eso el Rambam, o por eso Irmiyahu Anabí dice que hay una categoría de arrepentimiento que viene después de la teshuvá, después del abandono del pecado. Puede ser bastante posterior. ¿Ah? Que tienes que estar seguro. Puede ser muchas cosas. Mejor. Top. Atkan por hoy. ¿Quién? Anterior a la teshuvá y hay uno posterior a la teshuvá. ¿Ah? Hay un arrepentimiento anterior a la teshuvá y uno posterior a la teshuvá. Así lo entiendo yo. El Rambam no habló del arrepentimiento anterior porque ese es obvio. Ese es obvio. El Rambam habló del arrepentimiento posterior, que ese no es tan obvio, pero hay que saber que está ahí. Yofi.
Top. 2 minutos y regresamos. Kadima. Pero 2. Empezó el...